Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo explosivo, jugoso, lleno de drama y sobre todo, de misterio. Hoy nos adentraremos en el culebrón turco que ha mantenido a medio mundo en vilo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto que, supuestamente, se esconde tras la huida de Can a Grecia. Sí, lo han oído bien, huida. ¿Por qué decimos huida? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Y qué papel juega Demet en esta trama? Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, un like y un comentario siempre son bienvenidos. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, saquen las palomitas porque esto se va a poner interesante. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un auténtico melodrama, digno de una telenovela de esas que te enganchan desde el primer capítulo. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, la química entre ellos traspasó la pantalla. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad profesional. Y claro, el fandom, que es muy listo, empezó a elucubrar, a crear teorías, a shippearlos con todas sus fuerzas. Almohadilla Candem se convirtió en trending topic mundial. Durante la emisión de la serie, Can y Demet alimentaron, consciente o inconscientemente, esa fantasía. Sus interacciones en redes sociales, sus mensajes crípticos, sus fotos juntos, todo hacía pensar que la llama del amor había prendido entre ellos. Los rumores de un romance eran cada vez más fuertes. La prensa del corazón turca se frotaba las manos, y los fans estaban eufóricos. Parecía la historia perfecta, la pareja ideal, el cuento de hadas hecho realidad. El nivel de excitación era palpable y las redes sociales explotaban con cada nueva imagen o vídeo que mostraba una cercanía entre ambos. Los editores de vídeos de fans trabajaban día y noche, creando montajes románticos al ritmo de canciones melosas, convencidos de que estaban presenciando el nacimiento de una historia de amor real. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces dista mucho de la ficción. La serie terminó y con ella, la intensidad mediática alrededor de Can y Demet pareció disminuir. Cada uno tomó su propio camino profesional. Can se fue a Italia a protagonizar Sandokan, y Demet siguió triunfando en Turquía con otros proyectos. Sin embargo, el fantasma de su relación seguía presente. Las preguntas sobre qué había pasado entre ellos eran constantes. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué salió mal? ¿Fue todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Las entrevistas con ambos, incluso años después del final de Erkencikus, inevitablemente tocaban el tema de su relación, generando nuevas olas de especulación. Y aquí es donde entra en juego la famosa huida de Can a Grecia. Hace ya un tiempo que Can Yaman se mudó a Grecia. Aunque oficialmente se dijo que era por motivos profesionales, muchos se preguntaron si había algo más detrás de esa decisión. Grecia, un país vecino a Turquía, pero a la vez lo suficientemente lejos para escapar del foco mediático turco. ¿Era realmente una coincidencia? Las comparaciones con otras figuras públicas que han buscado refugio en lugares lejanos para escapar de la presión mediática no tardaron en surgir. Grecia, con su encanto mediterráneo y su estilo de vida más relajado, parecía un destino ideal para alguien que buscaba un respiro. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, la relación entre Can y Demet era mucho más complicada de lo que se veía en la superficie. Existían fuertes tensiones, desacuerdos y diferencias irreconciliables. Al parecer, Demet tenía una visión muy clara de su futuro y sus prioridades, que no siempre coincidían con las de Can. Se dice que Demet era más ambiciosa y centrada en su carrera, mientras que Can era más impulsivo y espontáneo. Algunos insiders incluso mencionaron que la intensidad del rodaje de Erkencikus, con jornadas extenuantes y una presión constante para mantener la química en pantalla, había exacerbado las diferencias entre ambos. La necesidad de proyectar una imagen perfecta como pareja en la serie, según estas fuentes, había creado una tensión adicional que terminó por desgastar la relación. Otra teoría que circula es que la presión mediática fue demasiado para ambos. Estar constantemente en el punto de mira, ser juzgados por cada uno de sus actos, tener que rendir cuentas a los fans y todo eso pudo haber contribuido al desgaste de la relación.
La exposición constante y la falta de privacidad son factores que pueden afectar negativamente a cualquier pareja, y más aún si se trata de dos personalidades tan mediáticas como Khan y Demet. Imaginemos por un momento la dificultad de llevar una vida normal cuando cada salida al supermercado o cena con amigos es susceptible de ser fotografiada y analizada al detalle por la prensa del corazón. Esa falta de aire, esa constante vigilancia, puede ser asfixiante. Pero, ¿cuál es el secreto revelado en Grecia? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según algunas fuentes, Can Yaman se refugió en Grecia para alejarse no solo del escrutinio mediático, sino también de una situación personal muy delicada. Al parecer, la relación entre Can y Demet terminó de manera abrupta y dolorosa, dejando heridas profundas en ambos. Se rumorea que hubo una fuerte discusión, una ruptura traumática, y que Can necesitaba espacio y tiempo para sanar. Las versiones sobre el motivo de la ruptura son variadas, desde diferencias irreconciliables sobre el futuro de la relación hasta la aparición de terceras personas que complicaron aún más las cosas. Algunos incluso sugieren que la huida de Can a Grecia fue una especie de exilio voluntario, una forma de escapar de los recuerdos y del dolor que le causaba la presencia de Demet en Turquía. Grecia, con su belleza natural, su gente amable y su ambiente relajado, se convirtió en el refugio perfecto para recomponerse y empezar de nuevo. Se dice que Can encontró consuelo en la práctica de deportes al aire libre, como la navegación y el senderismo, que le permitieron despejar la mente y reconectar consigo mismo. También se involucró en proyectos benéficos y comunitarios, buscando una forma de dar sentido a su vida más allá de la fama y el éxito. Y la conexión de Demet con la huida de Can se intensifica cuando consideramos que Demet posteriormente, después de un tiempo, también eligió Grecia como destino de vacaciones y trabajo. Esto reavivó las especulaciones sobre si había una reconciliación en camino o si simplemente era una coincidencia. Las fotos de Demet disfrutando de las playas griegas y participando en eventos en el país vecino fueron analizadas con lupa por los fans, que buscaban señales de un posible encuentro con Can. Los foros de fans se llenaron de mensajes esperanzados, teorías descabelladas y análisis exhaustivos de cada detalle de las fotos de ambos, buscando una señal que confirmara el tan anhelado reencuentro. Sin embargo, hasta el momento, no hay pruebas concretas de que Can y Demet se hayan reconciliado. Ambos han seguido adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente ese matrimonio terminó recientemente. Can, por su parte, ha estado enfocado en sus proyectos actorales y en su trabajo como embajador de varias marcas. La boda de Demet fue un evento mediático de gran magnitud, con la presencia de numerosas celebridades y una cobertura exhaustiva por parte de la prensa del corazón. Sin embargo, la ausencia de Can en la lista de invitados fue interpretada por muchos como una señal de que la herida entre ambos aún no había cicatrizado por completo. Es importante destacar que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y fuentes no oficiales. La verdad detrás de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio, y solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre ellos. Quizás algún día decidan contar su historia, pero hasta entonces, solo podemos basarnos en lo que leemos y escuchamos en los medios y en las redes sociales. La dificultad de discernir la verdad en medio de tanto ruido mediático es evidente. Los fans, ávidos de información, consumen vorazmente cualquier noticia o rumor que surja, alimentando aún más la especulación y la desinformación. Lo que sí es cierto es que la historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones personales. Ser una figura pública implica renunciar a la privacidad y estar constantemente expuesto al juicio de los demás. Y eso, sin duda, debe tener un impacto negativo en cualquier persona, incluso en las estrellas más brillantes. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, la dificultad de separar la vida personal de la profesional, y la constante invasión de la privacidad son factores que pueden minar incluso las relaciones más sólidas. En definitiva, la supuesta huida de Can Yaman a Grecia, alimentada por el misterio de su relación con Demet Özdemir, sigue siendo un enigma sin resolver. Una historia llena de pasión, drama y secretos, que ha cautivado a miles de fans en todo el mundo. Una historia que probablemente seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. La capacidad de esta historia para generar interés y debate es innegable. La combinación de romance, misterio y drama, sumada a la popularidad de los protagonistas, la convierte en un tema irresistible para los medios y los fans. Y bien, hasta aquí nuestro vídeo de hoy.
Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de la huida de Can Yaman a Grecia y el supuesto secreto que involucra a Demet Özdemir. Hemos explorado las teorías, los rumores y las especulaciones que circulan en torno a esta historia, intentando ofrecerles una visión lo más completa y objetiva posible. Esperamos haber logrado aportar algo de claridad a este culebrón turco que ha mantenido a medio mundo en vilo. Es importante recordar que la vida de las celebridades está llena de incógnitas y que muchas veces solo vemos una pequeña parte de la realidad. Lo que sí es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos talentosos actores que han sabido ganarse el cariño del público con su trabajo y su carisma. Más allá de los rumores y las especulaciones, es fundamental reconocer su talento y su dedicación a su profesión. Ahora sí, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Can y Demet? ¿Piensan que la huida de Can a Grecia tiene algo que ver con su relación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que los estaremos leyendo con atención. Nos interesa mucho conocer sus perspectivas y sus teorías sobre este misterio. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Sin su apoyo, no podríamos seguir adelante con este proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.